Los dedos del operador de radio se movieron sobre la llave Morse, con precisión experimentada. En un ático estrecho en Richmond Hill, Londres, cada toque enviaba otra mentira elaborada hacia la Alemania nazi. Los mensajes llevaban los códigos de autenticación del agente Hubert, un espía alemán de confianza que había penetrado en los niveles más altos del mando aliado. Pero el hombre que dictaba estos informes no era alemán en absoluto, ni tampoco tenía lealtad alguna hacia los nazis. Roman Chernawski posee un patriota polaco que sobrevivió a la captura, al reclutamiento por la Abwehr y a una huida hacia la libertad. En la primavera de 1944, la inteligencia sobre ejércitos estadounidenses, fantasma en el sureste de Inglaterra, era leída por Adolf Hitler. La ironía era exquisita. El Führer, al revisar los informes sobre la supuesta fuerza invasora de Patton, desconocía que su fuente más confiable era un hombre cuyo odio al régimen nazi era intenso. Roman Chernawski fue un agente doble durante la guerra que casi se pierde en la historia. Afortunadamente, su historia se ha preservado para que su valentía nunca sea olvidada. Roman Garbi Chernawski nació el 6 de febrero de 1910 en lo que hoy es Tomsk, en el oeste de Ucrania. En ese entonces, la región formaba parte del decadente Imperio Austrohúngaro. Roman era étnicamente polaco, pero su nación como estado había sido borrada del mapa por más de un siglo. Al resurgir la nación en 1918, el joven Roman halló su vocación en el renovado ejército. Fue capitán en el primer regimiento de aviación cerca de Varsovia durante una década antes de la Segunda Guerra Mundial. De estatura imponente, tenía que acomodar su esbelta figura en aviones diseñados para hombres más pequeños. Su físico igualaba su intelecto. Era un hombre que captaba la atención en cualquier lugar al que entraba. A fines de los años 30, se había vuelto el oficial que Polonia necesitaba, brillante, dedicado e inquebrantable en su devoción a la patria. La Escuela Superior de Guerra en Varsovia, principal academia militar de Polonia, lo formó como oficial de Estado Mayor de primera clase. El capitán Chernawski servía en el Departamento de Organización de la Fuerza Aérea Polaca. Cuando inició la guerra el 1 de septiembre de 1939, los tanques alemanes cruzaron la frontera y en cuestión de semanas, su país había desaparecido una vez más, atrapado entre la maquinaria de guerra nazi y el ejército rojo de Stalin en un movimiento de pinza que aplastó sin piedad la resistencia polaca. Encargado de la misión imposible de organizar las defensas aéreas alrededor de Lublin, usando los pocos aviones que quedaban tras la devastación en Varsovia, fue testigo de primera mano de la terrible eficiencia de las tácticas de armas combinadas alemanas. La Luftwaffe obtuvo rápidamente superioridad aérea, dejando a las fuerzas terrestres polacas vulnerables a ataques de bombarderos en picada. Fue una clase magistral de guerra moderna que dejó una impresión imborrable en el joven oficial de Estado Mayor. Mientras Polonia colapsaba, Chernawski enfrentó una decisión que miles de compatriotas también enfrentarían: aceptar la derrota o seguir luchando en el exilio. Para un hombre que vivía y respiraba por Polonia, no había elección alguna. Francia dio refugio solo un tiempo. Entre noviembre de 1939 y marzo de 1940, Chernawski perfeccionó sus habilidades de inteligencia en la Escuela Militar de París, antes de asumir la inteligencia de la Primera División Polaca. Cuando el Blitzkrieg alemán arrasó Francia en 1940, quedó varado en territorio ocupado. La caída de Francia impactó aún más que la rápida derrota de Polonia. La nación que presumía de tener el mayor ejército tras Rusia colapsó en solo 6 semanas. Entre los escombros de las esperanzas aliadas, Chernawski concibió una visión audaz para lograr la superioridad estratégica. Si creaba una red de inteligencia en la Francia ocupada, una densa pantalla de ojos, como él decía, podría enviar información vital a Londres. El mando polaco en el exilio aprobó su plan y así surgió Inter Aliae. En inglés, que significa cooperación entre los aliados, Inter Aliae estaba pensada como una red de espías en toda Francia, cuyo propósito era recopilar inteligencia militar sobre movimientos de tropas alemanas, fortificaciones y otros objetivos estratégicos,
y luego enviarla a Gran Bretaña mediante radio clandestina y rutas de mensajeros. Para operar de manera encubierta, adoptó la identidad de Armand Borny, obteniendo el acta de nacimiento del verdadero hombre fallecido, su ropa e incluso su vieja bicicleta. Se cuenta que recorrió en bicicleta casi 500 kilómetros hasta París, sorteando los controles alemanes con nada más que documentos falsificados y nervios de acero. Chernavsky tenía gran fervor patriótico, pero requería mucho más para crear una red de espionaje desde cero. Por suerte tenía la mente analítica de un oficial del Estado Mayor. Chernavsky entendía que su marcado acento polaco dificultaba el reclutamiento entre los ciudadanos franceses, quienes ya sospechaban de la influencia extranjera. Ante todo necesitaba un reclutador. El destino le respondió pronto con Mathilde Carré, una francesa educada, elegante y con las conexiones que él tanto necesitaba. Carré, conocida como la Chat o la Gata, fue su secretaria, compañera y principal reclutadora. Juntos lograron algo extraordinario. Carré reunió reclutas y Chernavsky los entrenó en espionaje, enseñándoles a identificar distintivos y marcas codificadas alemanas con precisión científica. El crecimiento de la red fue rápido. Chernavsky analizó astutamente las etapas de la reacción pública francesa ante la ocupación nazi. Desde el impacto y desconcierto iniciales hasta la resignación, luego la molestia y finalmente un odio creciente que alimentó el deseo de actuar y resistir. Esto proporcionó el ambiente perfecto para reclutar en su organización en expansión. Chernavsky dividió su red de más de 160 agentes en 14 sectores con protocolos especializados para casas seguras y puntos de entrega, a veces usando una escuela de idiomas concurrida o un baño público como buzón. Capacitó a los agentes para leer marcas militares alemanas. Un caballo blanco era infantería, el ribete amarillo, blindados. Antes, los informes tenían cientos de páginas y mapas hechos a mano que se traficaban en botes de película. Esto le dio a Londres el orden de batalla alemán completo en Francia hasta nivel de compañía. Detectaron 22 divisiones alemanas en Francia usando el sistema de colores enemigo para regimientos y generar evaluaciones de inteligencia detalladas. Más allá de los movimientos de tropas, recopilaron datos sobre depósitos de municiones, aeródromos, instalaciones navales y los misteriosos nuevos sitios de radar que aparecían a lo largo de la costa francesa. Estos valiosos datos se fotografiaban, ocultaban en rollos sin revelar y contrabandeaban mediante un complejo sistema de mensajeros. Cruzaban la línea entre la Francia ocupada y la no ocupada, luego pasaban a España para enviar sus rollos de película por correo a contactos británicos. Mientras tanto, expertos polacos en radio construyeron transmisores que enviaban informes regulares directamente a Londres a través del canal. Chernavsky hizo 18 cruces ilegales de la línea de demarcación, cada uno con un riesgo personal significativo. Pero el éxito generó vulnerabilidad. El enfoque de Chernavsky en la agresiva recopilación de inteligencia con grupos de patriotas entusiastas pero inexpertos generó debilidades estructurales. La red creció muy rápido, sin la compartimentación estricta ni los protocolos avanzados de encubrimiento de un servicio de inteligencia consolidado. Era un analista y organizador brillante, pero aún no era un maestro en contrainteligencia. El final de Interallier llegó con una rapidez devastadora. En noviembre de 1941, un informante traicionó la red a los alemanes. Hugo Blaker, un oficial de la Abwehr, comenzó a cerrar las redes con precisión metódica. Mathilde la Chat Carré fue arrestada primero. La mano derecha y amante de Chernavsky enfrentó una dura elección en su celda de la Gestapo. Blaker, hablando francés fluidamente y mostrando gran conocimiento de las operaciones interaliadas, dejó claras las consecuencias. Popperó serás ejecutada. Frente a la tortura y la muerte segura, ella cedió. Por terror, tomó una decisión que la marcaría de por vida. Aceptó trabajar para los alemanes. A cambio de su vida, recibió oro alemán y la protección de Blaker. Algunos susurraban que se había convertido en su amante, aunque la verdad sobre su relación sigue siendo confusa. Lo único seguro era su traición constante a muchos antiguos camaradas. Ella le proporcionó a Blacha nombres, direcciones, lugares de reunión y detalles operativos que permitieron a la Abwehr desmantelar Turalille con una eficiencia devastadora.
Su debilidad siempre fue la seguridad de la red. A diferencia de los servicios de inteligencia profesionales y su compartimentación, en Turaliege actuaban como una familia extendida. Se conocían, socializaban y compartían detalles operativos que debían mantenerse separados. Cuando Carre comenzó a hablar, estaba amenazando con exponer prácticamente a toda la organización. La noche del 17 de noviembre de 1941, vinieron por Chernavsky. El arresto fue rápido y profesional, sin persecuciones ni tiroteos, solo un golpe en la puerta y la fría realidad de las esposas. Con su líder capturado y secretos expuestos, la red Interallier quedó destrozada. En semanas, más de 60 agentes quedaron bajo custodia alemana, enfrentando interrogatorios y posible ejecución. El maestro de espías que lideró la resistencia más efectiva de Francia terminó en una celda de la Gestapo esperando una muerte segura. En esas horas oscuras, Chernavsky seguramente pensó en la cruel ironía de ser traicionado, no por la contrainteligencia alemana, sino por la debilidad de alguien en quien confió su vida. Pero Chernavsky tenía una salvación. No había caído en manos de la SS de Himmler. Era un prisionero de la Abwehr, la inteligencia militar alemana, una organización liderada por el almirante Wilhelm Canaris, quien actuaba en secreto contra el régimen nazi. Esta distinción le salvaría la vida y cambiaría el curso de la guerra. Chernavsky pasó 8 meses en la prisión de Frein, esperando enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Aguantó 6 semanas de duros interrogatorios sin traicionar a sus agentes. Una vez que la Abwehr se dio cuenta de que Chernavsky nunca cedería, eligieron una táctica diferente. La Abwehr carecía de agentes calificados y este hombre había creado una de las redes de espionaje más efectivas en la Europa ocupada. Tal vez podrían hacer lo mismo para ellos. La oferta vino del coronel Joachim Rohleder, un oficial de la Abwehr que reconocía las habilidades de Chernavsky y respetaba su lealtad inquebrantable a su red. El trato que le ofrecieron a Chernavsky superaba todo lo que esperaba. Si aceptaba trabajar para Alemania, quedaría libre. Más importante aún, sus camaradas Interallier capturados serían tratados como prisioneros de guerra en lugar de ser ejecutados como espías. La negativa inicial de Chernavsky al trato cambió una vez que se enteró de que los ejércitos alemanes avanzaban hacia Moscú y Stalingrado en el otoño de 1941. Al decir a sus captores que el destino de Polonia dependía de Alemania, aceptó servir al Reich. Los alemanes creían en su sinceridad, pero para evitar riesgos, retuvieron como rehenes a su madre, hermano y otros agentes. Un acuerdo lo confirmó. Un acto de traición sería su ejecución. Lo que los alemanes no sabían era que desde el mismo momento en que firmó su acuerdo, Chernavsky ya tenía la traición en mente. Su aparente conversión fue una obra maestra del engaño, nacida del cálculo desesperado de un patriota polaco que pensó que podría servir mejor a su país como espía alemán que como un mártir muerto. En julio de 1942, la Abwehr organizó una elaborada fuga para su nuevo agente. Hugo Bleicher, quien lo arrestó, recibió la orden de dejar escapar a Chernavsky durante una transferencia de prisioneros. Chernavsky cruzó Europa hasta Madrid, donde la Abwehr completó su transformación de líder de la resistencia, capturado a agente activo alemán. Le proporcionaron entrenamiento en códigos y técnicas de espionaje, le dieron 2 cristales de radio ocultos en los tacones de sus zapatos, un cuestionario detallado sobre las capacidades militares británicas, dinero y una cápsula de cianuro para usar en caso de ser capturado. En enero de 1943, el agente Hubert, como lo conocían los alemanes, organizó un vuelo a Londres con la ayuda de la resistencia francesa. Para ellos, él era un prisionero de guerra fugitivo que quería ir al oeste para seguir luchando contra los nazis. La realidad de la situación era mucho más compleja que eso. Cuando Chernavsky llegó a Londres, en verdad era un hombre muy nervioso. Se ofreció a trabajar para los aliados ante la inteligencia británica, pero no mencionó que lo reclutaron los alemanes. Como había rehenes y dudas sobre la infiltración de la Abwehr en el cuartel polaco en Londres, su silencio era comprensible. Pero eso creó una crisis de confianza entre los oficiales polacos. Algunos lo defendieron como alguien digno de confianza, mientras que otros cuestionaron su lealtad. La inteligencia británica también era naturalmente sospechosa, incapaz de descartar por completo
que Chernavsky pudiera ser un agente triple. Después de semanas de interrogatorio, Chernavsky confesó todo y presentó a sus superiores una confesión mecanografiada de 64 páginas titulada El Gran Juego. En ella reveló su misión en Alemania: informar sobre la producción de aviones británicos, recopilar inteligencia política y fomentar el descontento entre las fuerzas polacas en Gran Bretaña. Sin embargo, insistió en que su verdadera intención siempre fue servir como agente doble, trabajando para destruir el régimen nazi desde dentro. El MI5 seguía siendo sospechoso pero optimista. Gracias a los descifradores en Bletchley Park que leían el tráfico Enigma, ya conocían al agente Hubert. Todavía temían que Chernavsky pudiera ser un sofisticado triple agente, cuyos informes tendrían que interpretarse al revés para encontrar la verdad. Mientras el MI5 evaluaba opciones, Chernavsky hizo algo que fortaleció la confianza con la inteligencia británica. Chernavsky, un ferviente anticomunista, supo que un alto general de la Fuerza Aérea Polaca asistió a una recepción en la Embajada Soviética en Londres. En respuesta, él escribió y distribuyó un panfleto denunciando las acciones del general como una traición. Las autoridades polacas tuvieron que arrestarlo por grave insubordinación. Paradójicamente, esta crisis confirmó su valor. El Consejo de Guerra fue algo que los alemanes nunca habrían ordenado ni previsto. Fue auténticamente Chernavsky. Su acto de principios, aparentemente autodestructivo, le demostró al MI5 que sus convicciones políticas eran genuinas y que no estaba siguiendo un guión alemán. Y así, la facción dentro del MI5 que argumentaba a su favor ganó el debate. Fue incorporado oficialmente al sistema de doble cruz, pero lo mantuvieron bajo estricta vigilancia. Ya no se le permitió operar su propio transmisor de radio. Al principio, solo lo usaron para transmitir información de bajo nivel. Le asignaron un nuevo nombre en clave que reflejaba la opinión del MI5 sobre su agente problemático: Agente Brut. Al amanecer de 1944, los aliados enfrentaron su mayor reto: desembarcar en la fortaleza europea de Hitler. La operación Overlord tendría éxito o fracasaría dependiendo de lograr la sorpresa táctica contra la formidable muralla atlántica. Esta era una red de búnkeres, emplazamientos de armas y obstáculos que se extendía desde Noruega hasta la frontera con España. El mariscal de campo Erwin Rommel había pasado meses reforzando estas defensas, colocando millones de minas y obstáculos a lo largo de las playas. Los alemanes tenían 50 divisiones en Francia, 10 de ellas Panzer, capaces de aplastar cualquier invasión si se concentraban en el desembarco. Esto dio origen a la Operación Fortaleza, el plan de engaño más complejo en la historia militar. El concepto era enorme en su alcance y convenció al alto mando alemán de que la principal invasión aliada atacaría en Pas de Calais. Después de todo, este era el cruce marítimo más corto y el objetivo más lógico. Los desembarcos reales en Normandía parecerían solo un ataque de distracción. Para este engaño, los aliados crearon un ejército fantasma, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, supuestamente bajo el mando del general George Patton y ubicado en el sureste de Inglaterra. Esta fuerza fantasma cobró vida a través de una orquesta de engaños, con miles de tanques inflables de hule y lanchas de desembarco falsas esparcidas por Kent y Essex. Además, se enviaron convincentes comunicaciones de radio militares falsas y se construyeron campamentos vacíos visibles para los vuelos de reconocimiento alemanes. El engaño fue más que simples utilerías. Unidades reales fueron reubicadas para apoyar la ilusión, mientras que agentes dobles proporcionaban información cuidadosamente elaborada y coreografiada a los manejadores alemanes. El plan exigía coordinación total entre servicios de inteligencia aliados, con cada desinformación diseñada para reforzarse en la mente alemana. Para diciembre de 1943, el Comité 20 decidió que Brutus estaba listo para el evento principal. Su credibilidad ante los alemanes seguía siendo tan alta que la Abwehr pensaba que trabajaba con el equipo de Eisenhower. Este acceso percibido a los niveles más altos de la planificación aliada hacía que sus informes fueran increíblemente valiosos para los analistas de inteligencia alemanes, desesperados por obtener información precisa sobre los preparativos de la invasión. Desde su ático en Richmond Hill, Brutus empezó a transmitir junto al operador de radio británico Chopin las mentiras que cambiarían la historia. La instalación era ingeniosa y peligrosa.
Él controlaba totalmente el contenido y escribía con su estilo, mientras Chopin transmitía por radio. Este acuerdo permitía a la inteligencia británica monitorear todas las comunicaciones y mantener la credibilidad de Brutus con los alemanes. Brutus no enviaba sus informes de manera aislada. Estos se coordinaban con otros agentes dobles, especialmente con Juan Pujol García, el agente Garbo, quien creó una red de 27 subagentes ficticios en Gran Bretaña. Mientras Garbo aportaba amplitud con su red fantasma, Brutus ofrecía observaciones precisas y aparentemente auténticas de un infiltrado militar que observaba el despliegue. La coordinación fue impresionante. Otros agentes dobles participaron en la operación, desde el playboy serbio Duško Popov, Arthur Owens, primer agente alemán capturado y convertido, hasta la socialite peruana Alvira Shudwa y la francesa de origen ruso Natalie Sergeyev. En marzo de 1944, Brutus informó sobre preparativos falsos para un ataque aliado a Noruega desde Escocia, reforzando la operación de engaño Fortitude Norte por separado. Esta amenaza fantasma mantuvo ocupado a un ejército alemán en Escandinavia, 27 divisiones que pudieron haberse enviado a Normandía. Su gira, fabricada por Escocia, proporcionó a la Abwehr información detallada sobre el supuesto cuarto ejército ficticio que, supuestamente, se estaba concentrando en Edimburgo bajo el mando del general Andrés Thorn. La guerra psicológica fue exquisita. Brutus confirmó los reportes de otros agentes sobre misiones navales y militares soviéticas en Edimburgo, sugiriendo operaciones aliadas con los rusos contra Escandinavia. Esto alimentó la paranoia alemana sobre un asalto en dos frentes y reforzó la obsesión de Hitler con defender Noruega. El 9 de mayo de 1944, Brutus informó haber visto la cuarta división blindada de Estados Unidos en Bury St. Edmunds, parte de la fuerza Phantom Fusag, que supuestamente se estaba reuniendo para el asalto a Calais. Las unidades existían, pero sus movimientos se coreografiaron para reforzar el engaño. El 25 de mayo, la 11ª División Blindada Británica fue ubicada en Surrey, lejos de los preparativos reales para Normandía, en el sur de Inglaterra. Cada transmisión sumaba otra pincelada a la obra del engaño. En el día D, Brutus dio a los alemanes un panorama completo del falso grupo de ejércitos de Patton, incluyendo detalles sobre el orden de batalla con unidades reales y ficticias. Los alemanes fueron totalmente engañados por sus agentes falsos. Durante 1943, estos hombres y mujeres dieron información precisa sobre operaciones aliadas en el Mediterráneo, como las invasiones de Sicilia e Italia. Esta credibilidad permitió que sus engaños del día D fueran muy efectivos. La inteligencia no tenía razón para dudar de ellos. El éxito fue total. El alto mando alemán, incluido el propio Hitler, cayó completamente en la trampa. La cámara de eco de mentiras cruzadas y confirmadas por múltiples agentes dobles paralizó las reservas alemanas. Incluso tras el asalto aliado a las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944, seguían creyendo que era solo una finta. Durante semanas clave, Alemania mantuvo al 15º Ejército en paz de Calais, con divisiones Panzer y tanques Tiger que pudieron haber destruido la cabeza de playa en Normandía. Los números cuentan la historia del impacto del engaño. Los alemanes ubicaron sus fuerzas más fuertes justo donde los aliados querían, lejos de Normandía. Solo una de las 10 divisiones Panzer en Francia estaba lista para contraatacar los desembarcos reales. El 15º Ejército, con más de 200.000 hombres, permaneció semanas en paz de Calais tras el día D, esperando la invasión fantasma de Patton que nunca llegó. Esta parálisis estratégica le dio a los aliados el tiempo que necesitaban desesperadamente para consolidar su frágil cabeza de playa. Sin el engaño, las reservas alemanas habrían llegado a Normandía en horas tras el desembarco, posiblemente aplastando la invasión antes de que avanzara. Las mentiras contadas por Brutus y sus compañeros agentes dobles sin duda contribuyeron a asegurar que la Operación Overlord tuviera éxito en abrir el tan esperado segundo frente en Europa. Para Roman Chernavsky, la victoria aliada fue agridulce. Su amada Polonia cayó bajo la dominación soviética, un régimen que él detestaba tanto como a los nazis. Regresar y ser recibido como héroe era imposible. El gobierno comunista lo habría encarcelado o ejecutado como espía occidental,
así que eligió el exilio en el país al que había servido con tanta lealtad. Roman Chernavsky se desvaneció en la tranquila oscuridad del oeste de Londres, dedicándose al modesto oficio de la imprenta. Sus vecinos no sabían nada de sus hazañas durante la guerra. Para ellos, él solo era un caballero de Europa del Este que amaba los gatos. Su servicio en la guerra no pasó desapercibido. En 1941, el gobierno polaco en el exilio le dio la condecoración militar más alta de Polonia. Después de la guerra, fue nombrado en secreto oficial de la Orden del Imperio Británico por su servicio a la causa aliada. En 1961, con permiso del Ministerio de Guerra, publicó la gran red sobre la creación de Inter Aliae, pero no mencionó su papel clave como agente Brutus. Aún era un secreto muy peligroso para contar. El papel de Chernavsky como Brutus se reveló públicamente hasta 1972 con la publicación del libro de John Cecil Masterman, El sistema de doble cruz. Chernavsky fue identificado como agente doble. Su historia se revelaría en las décadas siguientes. Roman Chernavsky falleció en Londres el 26 de abril de 1985 a los 75 años. Fue enterrado con otros aviadores polacos en Newark-on-Trent y sus heroicas contribuciones a la victoria aliada fueron en gran parte olvidadas. El silencioso anonimato de sus últimos años fue la trágica consecuencia de su realidad política. Atrapado entre el secreto de Occidente y la hostilidad de Oriente, fue un héroe silencioso cuya historia completa no pudo ser contada en vida. En el balance final, Roman Chernavsky se destaca como uno de los agentes más efectivos de todo el sistema de doble cruz. Su formación única como oficial de Estado Mayor polaco profesional, combinada con la historia de cobertura creíble que le proporcionó su captura, le permitió desempeñar un papel que pocos otros podrían haber logrado. La radio en ese ático de Richmond Hill se apagó hace tiempo, pero su último mensaje aún resuena en la historia. Al final, los patriotas polacos que iniciaron la guerra luchando contra los nazis, la terminaron alimentando las mentiras que sellaron su destino. Gracias.